Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por entrar a programación infantil y diseño de ambientes exitosos con programación neurolingüística e hipnopedia. Ayer comenzamos a ver, ya ven que yo les decía, estudiar toda la teoría, todo el fundamento de la programación neurolingüística para poder comprender, saber esa información, poder diseñar, poder ser capaces de diseñar programación neurolingüística. Ya ven que también hicimos un ejercicio sobre las metáforas, ¿verdad? Entonces, las metáforas, ¿verdad? El cerebro, cómo funciona nuestra mente inconsciente. Les decía, cómo nosotros nos comunicamos con nuestra propia mente inconsciente. Les decía yo que con nuestras palabras, pero principalmente con las imágenes que yo visualizo, y así yo le digo a mi mente qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero y todo eso, ¿verdad? Pero nuestra mente, como trabaja es por medio de simbolismos. Por ejemplo, ayer en la metáfora, cuando nos relajamos y yo se las leí, todos podemos comprender de que la montaña, pues es esa meta, ese logro que queremos tener. Y así lo entiende nuestra mente. Cuando también de que el camino en ocasiones se va haciendo estrecho, pero seguimos caminando, nuestra mente inconsciente comprende perfectamente, es de que a veces vamos caminando, vamos en el proceso para conseguir esa meta, y hay situaciones que nos hacen o ir más lentos, o a veces también hay situaciones que nos hacen dudar, ¿verdad? De llegar a la cima. Entonces, todo eso es una representación. Y fíjense cómo es cierto que nuestra mente funciona o entiende por medio de simbolismos, porque en los sueños, ya ven que todos nuestros sueños, hasta decimos, ay, híjole, soñé algo muy loco, ¿verdad? Muy, este, fuera de cosas. Y es precisamente que son simbolismos. Entonces, eh, así es como funcionan las metáforas, para poder diseñar esos ambientes de hábitos exitosos. Hoy comentábamos ayer que de programación neurolingüística para poder trabajar en una fobia, poder nosotros, una fobia que ya tengamos de mucho tiempo, así de muchos años, que nos causa pues cosas inconvenientes, ¿verdad? Para nuestra vida, cómo poderla eliminar el día de hoy. La vamos a hacer un poquito más tarde y les pedía yo que pensaran, uno, qué fobia es la que quieren trabajar hoy; dos, tres cualidades que ustedes utilizarían para eliminar esa fobia. Ya ven que yo les platicaba sobre mi fobia a las arañas. Era valentía, inteligencia y tranquilidad. Yo vencería esa fobia. Entonces, que piensen esas tres cualidades y que piensen o recuerden alguna situación, alguna vivencia que ustedes ya tuvieron en algún momento de su vida en donde utilizaron esas tres cualidades, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta mucho correr, entreno atletismo, y yo me imaginé una carrera, una competencia en donde había muchos compañeros, muchos competidores que nos íbamos pues a pelear ese primer lugar. Entonces, por cómo se desarrolló esa competencia, yo ocupé esas tres cualidades, ¿verdad? Inteligencia, valentía y tranquilidad. Entonces, quiere decir que esas cualidades ya están dentro de nosotros. No quiere decir que yo las voy a adquirir apenas para solucionar la fobia que tengo. Ya las tengo dentro de mí, solo que no las he ocupado para algunos momentos, pero esas mismas cualidades eliminaron una fobia. Por eso esas tres cualidades y muchas más cualidades ya las tenemos cada uno de nosotros. Solo hay que aplicarlas en este momento
en eliminar una fobia. Pero fíjense, cuando diseñamos ambientes exitosos con programación neurolingüística, quiere decir que como diseñadores tenemos que descubrir qué cualidades tienen esas personas con las que vamos a trabajar y que ellos las recuerden cuando ya las utilizan en algún momento. Y hay que diseñar una actividad, una metáfora o una metáfora viva como yo les platicaba también ayer. Hay que diseñar un instrumento en donde esas cualidades que ya tienen, ahora las diseñamos. Eso es la cualidad que nosotros vamos a tener como diseñador de de ambientes exitosos con programación neurolingüística. Por eso tenemos que tener mucha creatividad, varios ideales en donde podamos ayudarle nosotros a esas personas que podemos consultar. Y bueno, vamos en lo que hacemos ese ejercicio para las fobias, vamos a seguir avanzando en la teoría. Les voy a compartir la presentación para que ahí tengan en su pantalla las imágenes. Todo este material para los compañeros que decidan terminar todo el diplomado el día sábado y tener su constancia, su diploma que los acredite a ustedes como diseñadores de ambientes con programación neurolingüística, van a tener, aparte de estos 6 videos grabados que vamos a hacer todos los días, van a tener la presentación viendo y vamos a ver con clase y a tomar. Esa guía la escribí hace más o menos como 11 años, 12 años aproximadamente. Y bien, es una guía muy fácil de leer, muy amigable y viene desde cómo hay que despertar nosotros por la mañana, cómo despertar a nuestros niños, cómo prepararlos para la escuela, cómo llevarlos a la escuela, cómo ir por ellos. Y les voy a platicar la importancia en la medida de lo posible de nosotros ir por ellos a la escuela o si no podemos por nuestro trabajo, qué poder hacer, ¿verdad? Y luego todas las disciplinas durante la tarde y luego cómo llevarlos a dormir y después de llevarlos a dormir, ahora sí hacer con ellos los ejercicios de hipnopedia, ya que la hipnopedia es mientras ellos están durmiendo. Entonces, en esa guía diseñé todo el ambiente en todo un día, diseñé el ambiente necesario para que los niños puedan vivir y anclar y programar en su mente actividades de éxito, ¿verdad? Todo fundamentado en la programación neurolingüística. Ese es el módulo 2 que yo les decía ayer. Ya ven que yo les decía, el módulo 1 es la teoría, el módulo 2 vamos a diseñar todo un día y ese diseño se los voy a compartir en una guía. Entonces, las personas que decidan terminar este diplomado van a tener 2 guías. Una, la que vamos a ver todos los días aquí en las clases, y otro, esa guía que les digo, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos vamos a dormir en la noche. Viene todo un diseño para, para que ustedes puedan tener ideas de cómo ustedes diseñar ambientes en su propia casa. Cuando tengan ustedes pláticas con padres de familia, ustedes van a tener esas herramientas. Y también si son profesores, entrenadores deportivos, psicólogos, terapeutas, también puedan tener herramientas para diseñar esos ambientes en la escuela, en su lugar de trabajo, o en cualquier trabajo en general, se puede diseñar un ambiente exitoso con programación neurolingüística. Si trabajan en ventas, pues ya ni se diga. Hay muchas técnicas que podemos aplicar para ser vendedores exitosos. Al final, todos somos vendedores. Todos vendemos o un producto o un servicio o una clase, ¿verdad? 2 guías más estos videos
a lo largo del diplomado. Lo que van, el material que ustedes van a tener, si deciden pues completar este diplomado y aparte obviamente, como yo les decía, pues su diploma los hace constar de que tienen toda esta formación. Entonces voy a compartirles la presentación para seguir viendo este tema sobre el fundamento teórico de la programación neurolingüística. Ayer yo les platiqué la historia, cómo es que se creó la historia de cómo se conocieron Richard Bandler y John Grinder. Les platiqué la historia de cómo fue que se les ocurrió ese nombre, ¿verdad? De que se lo sacaron de la manga, literalmente. También les platiqué sobre los psicólogos, los terapeutas, que ellos estudiaron y observaron para poder estructurar todo esto que es la programación neurolingüística. Y pues veíamos de que John Grinder hubiera puesto el nombre más adecuado de patrones de la excelencia, a lo que ahora conocemos como programación neurolingüística, es el nombre más indicado que él piensa, ¿verdad? Y pues decíamos que la PNL identifica patrones y técnicas, que es lo importante. En técnicas, ¿qué es una técnica? Es en donde ya tenemos muy bien clarificado cuál es el paso uno. Entonces, esos patrones y esas técnicas les dieron forma, las estructuraron perfectamente para que pudieran ser aplicadas y replicadas para lograr resultados similares, ¿sale? A las personas, resultados similares de las personas que ya se estudiaron. Y bueno, ya vamos a hacer así la programación neurolingüística, que de hecho, pues ya algunos los platicamos ayer, ¿verdad? Cómo las personas interpretamos la realidad. La realidad es lo que objetivamente está pasando afuera, en mi casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo. Esa es la realidad. Pero cada persona la va a interpretar de manera diferente, de acuerdo, como diría, a esos circuitos neuronales que ya tenemos formados ahí en nuestra mente, ¿verdad? Esas representaciones, esos patrones de comportamiento, esos circuitos neuronales, también les llamamos mapas, ¿verdad? Así se reirían los creadores en L, de a ver, lo hace bien, ¿verdad? Es excelente. A ver qué mapas mentales, o sea, qué patrones de comportamiento tiene ese deportista y cuáles son los mapas mentales que tiene un deportista que no obtiene resultados favorables, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo que diferencia a una persona de otra, pues es eso precisamente, ¿verdad? Sus mapas mentales. Todos tenemos dos ojos, todos tenemos una nariz, dos orejas, una boca, dos brazos, etcétera. Somos exactamente las mismas personas, valemos lo mismo por ser seres humanos, ¿verdad? No hay no hay diferencia de color, ni de raza, ni de género, hombres y mujeres, exactamente lo mismo. ¿Qué nos diferencia a uno de otros? Si acaso, pues son esos mapas mentales, ¿verdad? Y de acuerdo a esos que son los mapas mentales que aprendimos en la infancia, como la historia de Tom Cruise que les platiqué de ayer, ¿verdad? Las personas, como nosotros, las personas reaccionamos, hablamos, por ejemplo, Tom Cruise, con les platiqué ayer, cómo él reaccionaba de acuerdo a ese mapa mental que programó papá sin querer, ¿verdad? Con el solo hecho de que el niño viera a papá cómo se comportaba, pues en el niño se grabaron esos mapas mentales. Entonces,
cómo reaccionaba Tom Cruise de acuerdo a ese mapa mental. ¿Se acuerdan en la historia que les platiqué ayer? Reaccionaba igual que él, violento, agresivo, humillaba a las personas, era grosero, etcétera. Entonces, fíjense cómo todos reaccionamos a esos mapas mentales. Entonces, ¿cuál es el secreto del éxito? Pues para lograr lo que queremos, ¿verdad? Fíjense, el mapa, un ejemplo de mapa mental es el clásico que ponen pues todos las personas que estudiamos programación neurolingüística, es el ejemplo de un elefante. Si hay 4 personas, por ejemplo, que les tapan así por completo los ojos y, por ejemplo, lo ponen en frente de un elefante, pero a una de esas personas con los ojos tapados lo ponen de lado del elefante, o sea, en donde él estira sus manos y solamente puede tocar. Y le preguntan, oye, este es un elefante, su estómago, su cuerpo, y le preguntaran, ¿cómo es un elefante? Él está de acuerdo al está creando, de acuerdo a lo que está tocando. Ya ve, acuérdense que a nuestro cerebro es por medio de los 5 sentidos. Entonces, él solamente está ocupando el tacto. Entonces él contestaría, pues un elefante rugoso, de piel gruesa, y, y eso es un elefante si es que no conociera gente, bueno, que nunca hubiera conocido un elefante y apenas le estarían presentando uno, pero con los ojos cerrados. Entonces él diría, un elefante pues es una pared, de piel rugosa, gruesa. Y a otra persona, por ejemplo, igual con los ojos cerrados, lo pondrían del lado de la cara, de la cabeza, de enfrente, y estira las manos y solamente puede tocar la trompa del elefante y si acaso los colmillos. Y le preguntan qué es un elefante. Pues lo que es así de que es un pero tiene una trompa larga y con eso se así a las otras dos ideal de lo que es un elefante, pero de acuerdo a la información, de acuerdo a esta disciplina, ¿verdad? Que es ser más, más que... Listo, compañeros. Me parece que tuve una falla aquí en internet. Parece que tuve una falla en internet y me sacó de la presentación. A ver, díganme si se escucha y se ve mi imagen. ¿Sí me escucho? Bueno, ¿sí me escucho, compañeros? A ver si gusta alguien escribir ahí en el chat, porque ahorita me falló el internet, y me sacó, ¿sí? Antes, ahorita de que me saliera, sí me escuchaba, compañeros. Sí, muy bien. Bueno, miren, no me escuchaba. Bueno, mire, déjenme compartirles igualmente la presentación nuevamente. Y solamente les decía que estábamos platicando sobre los fundamentos igual teóricos de la programación neurolingüística, ¿verdad? Que yo les decía que el secreto son los mapas mentales que tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Es lo único que nos puede diferenciar de una persona y de otra, los mapas mentales, ¿verdad? Y yo les decía que esos mapas mentales, de acuerdo a esos programas que tenemos, esos mapas mentales pues son los patrones de comportamiento que hablábamos ayer, los circuitos neuronales que ya tenemos programados por lo que vimos de mamá y de papá, principalmente, ¿verdad? Y que la realidad que vivimos fuera de nosotros la interpretamos de acuerdo a esos mapas mentales, a esos programas con los que ya estamos viviendo día a día, ¿verdad? Y
que es la única diferencia de una persona feliz, una persona dichosa, exitosa, es, es gracias a esos mapas mentales. En comparación a una persona que quizá no sea feliz, no sea dichosa, no haya logrado aquellas metas y por eso la persona no se siente exitosa, es por sus mapas mentales. Por eso les digo, la única diferencia son esos mapas mentales, ¿verdad? En todo lo demás somos exactamente igual. Seres humanos somos todos, sin distinción de género, de raza, de color, de creencias religiosas, ni nada. Nada nos separa. Somos exactamente los mismos seres humanos. Somos completamente iguales. Les digo, solamente lo que nos puede diferenciar, si acaso, son los mapas mentales que tenemos cada uno. Y les decía yo que el mensaje principal de esto, compañeros, es que el estudiar, el comprender todas estas herramientas de la programación neurolingüística, tiene que lograr, el objetivo es hacernos personas más empáticas y tolerantes. ¿Por qué? Y fíjense, más que tolerantes, más bien me tendría yo que decir que personas más empáticas. ¿Cuál es la diferencia entre ser empático y ser tolerante? ¿Cuál pudiera ser la diferencia? Fíjense, ser tolerante significaría de que la persona que tengo enfrente y yo tenemos ideas diferentes, ¿verdad? Y si yo fuera tolerante, diría, ah, está bien, yo sé que tú estás equivocado, pero voy a fingir que no me importa y no te voy a poner atención, te voy a tolerar, ¿verdad? O sea, tolerar es todavía aferrarme a que mi mapa mental es absolutamente cierto, ¿verdad? Pero ¿quién puede tener la verdad absoluta? ¿Verdad? Sí hay verdades absolutas, que son como las leyes, por ejemplo, las leyes de la naturaleza, las leyes del universo, ¿verdad? Pero ¿quién en un tema humano, completamente humano, quién puede decir que tiene la verdad absoluta? Porque lo que para mí es conveniente y lo que para mí es verdad, para la persona que tengo enfrente, por su historia de vida, tiene su propia verdad. Como el ejemplo que yo les decía ayer, una tarde nublada para mí es verdad de que es una tarde agradable, pero para otra persona, por su historia de vida, por sus mapas mentales, la verdad para esa persona es que es una tarde triste, ¿verdad? Entonces, fíjense, tolerar es todavía tener el ego para decir que yo tengo la verdad absoluta. Eso es ser tolerante. Por eso les digo que más que tolerante hay que ser empático. ¿Y qué significa ser empático? Es, yo ya sé programación neurolingüística, yo sé que cada uno tiene su propia verdad por por sus programas que ya tiene bien grabados en su mente inconsciente y puedo comprender que, que la persona que tengo enfrente tenga una opinión diferente por eso mismo, ¿verdad? Y por eso la voy a respetar. Y, pero yo voy a respetar y voy a hacer respetar mi propia opinión por mi historia de vida. Si esa verdad a mí me está causando conflictos, me está causando cosas inconvenientes, entonces ahí es donde yo debo de hacer algo, lo necesario si es que quiero, reprogramar ese circuito neuronal o reprogramar ese mapa mental si es que yo lo decido, ¿verdad? Entonces, empatía es yo respetar y hacer respetar mi realidad. Entonces, fíjense, por eso les decía que las personas reaccionan de acuerdo a esos mapas mentales. Y luego fíjense también el siguiente punto, dice, la relación entre la mente y el lenguaje afectan nuestro cuerpo, nuestras emociones, la conducta y el comportamiento. ¿Y hasta qué grado como terapeuta les puedo asegurar que así es? Fíjense, una persona
que normalmente tiene cáncer de eh, tumores en el cerebro. Son personas, no, lo ha comprobado la biodescodificación, y yo he tenido casos en terapia también, personas que normalmente en su lenguaje dicen, no, es que no me cabe en la cabeza cómo mis hijos pueden ser desconsiderados y pueden ser groseros. Y es que no me cabe en la cabeza cómo mi jefe puede ser tan grosero, tan egoísta. Y no me cabe en la cabeza que no sé qué, o sea, para todo utiliza lenguaje refiriéndose a que lenguaje de intolerancia, en donde dice que no le cabe en la cabeza o le revienta la cabeza, o de que quisiera tener el, la mente más grande, la mente más amplia o el cerebro más grande para ser más inteligente, tipo de cosas así. Y nuestro cerebro, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, una de las características es de que es literal, no entiende que esa forma de hablar pues puede ser de broma o puede ser simbólica. El cerebro, la mente inconsciente, sí es simbólica, como yo les decía ahorita. Aprende y capta por medio de simbolismos, ¿verdad? Como yo les decía, la montaña significa esa meta, ese logro que queremos alcanzar, ¿verdad? Pero la mente inconsciente, la mente, hay que diferenciar lo que es la mente inconsciente, que es la conciencia, al cerebro. El cerebro es lo que sí es físico, ¿verdad? Es como en una computadora. El cerebro es el hardware, o sea, el monitor, el CPU, o sea, lo que sí puedo tocar, ¿verdad? Ese es el cerebro. Y la mente inconsciente es el software, son los programas. No los puedo tocar, pero sé que están ahí porque hay programas que yo instalo, ¿verdad? Entonces, el cerebro sí es literal, y la mente inconsciente actúa por medio de simbolismos. Entonces el cerebro dice, ah, caray, pues este Pedro dice que no le cabe en la cabeza, que quisiera tener el cerebro más grande para poder entender, y etcétera, etcétera, cosas así. Ah, pues el cerebro, la forma en que tiene, la manera que tiene de hacer más grande un órgano es por medio de tumores, ¿verdad? Entonces dice, ah, pues voy a hacer el cerebro de Pedro más grande. Y por eso son los tumores en el cerebro, en la literalidad que nuestro cerebro toma todo ese lenguaje que nosotros mismos estamos diciendo, ¿verdad? Hay una serie en Netflix, no recuerdo ahorita el nombre, mañana les paso el nombre, en donde es una historia real, pasó en Portugal, en donde el que tiene ese lenguaje es papá. Es muy pesimista. De hecho, en la película, pues él se dice ateo, ¿verdad? Y él dice, es que no me cabe en la cabeza cómo las personas creen que rezando se van a curar, se pueden curar o puede suceder algo extraordinario. Y su lenguaje es así, ¿verdad? Que no le cabe en la cabeza, que, etcétera. Y él directamente no es el que enferma por los tumores en el cerebro, sino quien enferma es su hijo. Y esto es porque papá y mamá, ya ven que les digo, son los que programamos a los hijos. Y entonces está programado el hijo. Y entonces ya yo les decía ayer que el lenguaje, o sea, las palabras en sí, emiten energía, igual que el pensamiento emite energía. Entonces, el papá en su pensamiento intolerante, eh, pesimista, está emitiendo energía inconveniente, y también por medio de las palabras. Y cuando no se materializan en ellos mismos, en los padres, una enfermedad, toda esa energía va a dar a los hijos. En este caso, el hijo mayor, que es como un niño de 11 años, él fue el que materializó la enfermedad, ¿verdad? Pero fíjense cómo uno de tantos ejemplos, les digo, fue una historia verídica, y yo he tenido también en terapia casos así, en donde, por ejemplo, el cáncer de mama, y específicamente de la mama izquierda, es porque mamá
sintió o ha estado sintiendo durante algunos años que quisiera ser más fuerte, una mujer más decidida para proteger a sus hijos. Y que lo que han vivido sus hijos o lo que han sufrido los hijos es porque ella no se siente lo suficientemente madre para haberlos protegido. Entonces, ¿cómo lo toma el cerebro? Ah, necesita ser más madre, necesita cuidar más a sus hijos. ¿Y cómo cuida y protege una mamá a sus hijos? Por medio de la lactancia, alimentándolos, ¿verdad? Esa es la manera literal en que el cerebro entiende que hay que cuidar a los hijos. Entonces, el cerebro interpreta literalmente, ah, pues le falta cuidar a sus hijos, pues le falta eh, darle más, o sea, darle más leche materna, pues hay que hacer más grande el seno de esa mujer. Ah, pues ahí van los tumores en la mama izquierda, que es el referente a los hijos. Y muchos ejemplos en donde podemos comprobar este punto que yo les digo, de que cómo nuestro lenguaje y nuestro cerebro y la mente inconsciente afectan nuestro cuerpo con enfermedades, ¿verdad? La afecta con la conducta, afecta nuestra conducta y el comportamiento. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre una conducta y un comportamiento? Porque pareciera que es lo mismo, ¿verdad? Pero fíjense, una conducta es aquello que hace una persona, pero que es visible para todos los demás. Por ejemplo, la conducta, nos dan en la escuela eh, una carta de buena conducta. O sea, ¿qué quiere decir? Que la gente vio, los profesores vieron que mi conducta era de llegar temprano, estar bien sentado en mi lugar, hacer cosas, mis tareas de la escuela, o sea, de que era educado con los profesores, con mis compañeros. O sea, la conducta es lo que yo hago y que las demás personas lo pueden ver, ¿verdad? Y el comportamiento no se puede ver. El comportamiento es lo que está grabado entonces en mi mente inconsciente, ¿verdad? Que puede ser que ni siquiera yo me dé cuenta de cómo me comporto. Y la conducta está grabada entonces en mi mente consciente. Por ejemplo, yo ahorita platicando aquí con ustedes, mi conducta es de sentarme lo más derechito posible, ¿verdad? Para que verme erguido. Pero si yo estuviera yo solo, estudiando, leyendo o viendo la televisión o lo que sea, mi comportamiento sería pues de estar sentado en la silla, pero más cómodo, más relajado, casi acostado en la silla. Ese es mi comportamiento que me saldría a lo mejor sin querer. Entonces, el comportamiento es lo que no podemos, lo que la gente no puede ver, e inclusive puede ser que ni siquiera la misma persona se dé cuenta de sus comportamientos. Por ejemplo, una persona agresiva tiene un comportamiento agresivo y puede ser que él ni siquiera se dé cuenta de que es agresivo, ¿verdad? Los demás le dicen, oye, es que no seas tan agresivo, tranquilízate. Oye, pero es que yo me... Y la persona contesta, no, pues es que yo soy así o no soy agresivo ni nada. O sea, ni siquiera nos damos cuenta de eso. Eso es el comportamiento. Y luego el siguiente punto aquí nos dice que es la metodología de la programación neurolingüística, es modelar, ¿verdad? Ayer yo les decía que Richard Bandler imitaba a Fritz Perls, ¿verdad? No quería introducir todavía esta palabra de modelar. Entonces, ya ven que les decía Richard Bandler imitando o haciendo exactamente lo mismo eh, eh, que hacía su maestro Fritz Perls, y obtenía los mismos resultados. Entonces, eso lo convirtieron en una técnica de programación neurolingüística, modelar, ¿verdad? Fíjense, ya ven que les decía, vamos a platicar de todas las técnicas más conocidas de la programación neurolingüística. Vamos a hablar ahora de modelar. Yo me acuerdo que de jovencito me gustaba, en ese momento me gustaba mucho el básquetbol, ¿verdad? Pero yo no sabía jugar básquetbol, inclusive hasta me daba pena
entrar a jugar con mis amigos porque nunca había jugado básquetbol y ya ven que en los adolescentes, pues es la etapa en la que uno no quiere hacer el ridículo, ¿verdad? Quiere evitar a toda costa hacer el ridículo por las apariencias y es la edad en donde más nos importa, más de más peso son las opiniones de los demás, ¿verdad? Entonces yo ni siquiera me atrevía a jugar básquetbol, pero yo tenía muchas ganas de jugar básquetbol y no quedarme sentado ahí en la banca pues todo el tiempo en que ellos jugaban. ¿Y qué hice sin querer, verdad? Por eso les digo, todo lo que yo les hablo aquí y todo lo que vemos es porque, no solamente porque lo aprendí de manera teórica, sino que todo lo que yo aquí les digo, les platico con ustedes, es porque ya lo viví y lo descubrí en algún momento de mi vida sin querer. No sabía qué era modelar, no sabía qué era programación neurolingüística, no sabía qué era nada. Por eso cuando empecé a estudiar PNL dije, ah, caray, muchas de estas cosas yo las descubrí en mi vida sin querer, ¿verdad? Entonces ya para jugar básquetbol, antes de atreverme a jugar básquetbol, yo me puse a mirar los juegos de la NBA, veía y veía cómo jugaban. Era el tiempo en el que era muy famoso Michael Jordan y Scottie Pippen de los Toros, ¿verdad? De Bulls. Y eran los dos jugadores que más me gustaban y me gustaba mucho verlos jugar, mucho verlos y veía cómo brincaban y cómo estiraban sus brazos para encestar y cómo se movían y cómo se mandaban pases entre ellos, cómo brincaban para defender, cómo cubrían a sus contrincantes con el cuerpo, todos los movimientos yo los vi cómo lo hacían, ¿verdad? Inclusive cómo Michael Jordan sacaba la lengua para encestar. Si quien sea de mis tiempos y haya tenido la oportunidad de ver jugar a Michael Jordan, podrán darme la razón de que Michael Jordan encestaba o brincaba, hacía sus jugadas mágicas y sacaba la lengua. De hecho, esa acción de sacar la lengua fue un ancla, que es otra técnica de la programación neurolingüística. Él y su papá sabían de programación neurolingüística y ancló, o sea, utilizó esa técnica de programación neurolingüística, ancló a Michael Jordan en que siempre que él sacara la lengua, iba a tener un resultado exitoso. Después vamos a platicar qué es eso del anclaje. Pero fíjense a qué grado le ayudó a Michael Jordan, o en este caso papá, como él que sabía programación neurolingüística, cómo ayudó a su hijo para ser el jugador que fue, ¿verdad? Y bueno, yo en ese momento no sabía nada de eso, pero yo veía jugar a Scottie Pippen y a Michael Jordan. ¿Qué pasó desde la primera vez en que yo me atreví a jugar básquetbol? Porque en cuanto yo veía jugar, tanto los vi en la televisión, que en algún momento yo sentí la seguridad y la desesperación, la emoción de ya meterme a jugar, ¿verdad? Y desde el primer día en que yo me atreví a jugar básquetbol, jugué muy bien, inclusive mejor que mis amigos y encestaba y brincaba y me mandaban pases y yo brincaba casi bueno, era jovencito, era como de 16 17 años, pero muy cercano, como inclusive ahorita soy alto, pero en ese momento era de estatura mediana, tenía amigos más altos que yo y brincaba de tal manera en que podía igualar o brincar más alto que mis amigos que estaban de estatura más alta, ¿verdad? Y me mandaban un pase y yo encestaba. Dije, ah, caray, o sea, ¿cómo puede ser, verdad? En ese momento yo no asocié a que gracias a que yo los veía jugar en televisión, yo estaba modelando, o sea, estaba imitando sus movimientos de ellos. Un poco más grande, cuando ya entré a la universidad, entre los amigos jugábamos fútbol y vi igual, para jugar, pues yo primero veía por la televisión para tener más seguridad para jugar ya en el momento, ¿verdad? Con mis amigos.
y vi una jugada que hizo un jugador en la televisión, ¿verdad? Que brincó de cierta manera, acomodó el balón de cierta manera, eh, hizo un tiro y metió un gol, ¿verdad? Pero a mí se me quedó muy grabado porque fue una jugada bonita. Y ya cuando yo estaba jugando fútbol, no me lo van a creer, pero hice un movimiento, pues no creo que igual, ¿verdad? Pero yo lo sentí muy parecido al que ya había visto en la televisión y igual acomodé el balón estando en movimiento, corriendo y disparé el balón, o sea, y metí un gol. Dije, ah, caray, yo lo siento como algo muy parecido a lo que vi, ¿verdad? Desde ahí dije, entonces sí sirve mirar a alguien que yo ya sé que tuvo éxito en cierta área, y si yo lo veo y lo veo y lo veo y lo veo y lo miro y me imagino que soy él y todo, en algún momento mi cerebro cree y adopta los movimientos que hace ese mismo jugador. Ya después, cuando estaba estudiando programación neurolingüística, supe sobre el entrenamiento del clavadista. Yo eso nunca lo había escuchado. Un clavadista, ya ven que está la plataforma de 10 metros o está el trampolín de 3 metros, ¿verdad? El entrenamiento de los clavadistas, antes de siquiera intentar un movimiento como los que hacen ellos ya en una competencia, tienen que hacer ese entrenamiento, se llama entrenamiento del clavadista. ¿Y qué es ese entrenamiento? Utilizando las herramientas de la programación neurolingüística y en especial esto de modelar. Ellos se ponen, por ejemplo, si se van a aventar de la plataforma de 10 metros, ellos igual se ponen su trajecito, todo hacen el mismo ritual de que dejan su toallita ahí y van subiendo por las escaleras y se ponen en la orillita y ya ven cómo se concentran y abren sus brazos, o sea, todo como si se fueran, como si verdaderamente se fueran a aventar para el clavado, ¿verdad? Pero no, cierran sus ojos y se visualizan cómo se aventarían, cómo doblarían su cuerpo, cómo estirarían sus piernas, qué harían con sus brazos, cómo harían los giros para que fuera un clavado excelente. Y ya, y lo imaginan y lo visualizan y lo visualizan y lo visualizan una y otra y otra y otra y otra vez, muchas veces. Y obviamente eso, primero vieron a alguien hacer ese clavado y después ya hacen eso que yo les digo, de ponerse en la orillita como si se fueran a aventar, pero están nada más visualizando aquello que ya vieron en otra persona, que otra persona lo hacía. Y ya lo hacen cierto tiempo, no sé si lo hacen por tiempo, el entrenador que les diga, a ver, vas a estar aquí media hora, nada más visualizando con los ojos cerrados cómo es todos los movimientos que tú harías. No sé si lo hacen por tiempo o por número de visualizaciones, ¿verdad? Que les dijeran, a ver, tienes que hacer 20 visualizaciones y ahí termina, ¿verdad? No sé cómo lo hagan ellos. El chiste es de que ya terminan de hacer esas visualizaciones de cómo harían ellos ese clavado y ya se bajan de la plataforma, no se avientan. Y eso hacen un tiempo, primero, porque primero le tienen que mandar a su cerebro y a su mente inconsciente, a ellos, a los dos, cómo ellos se verían, qué sentirían, cómo se escucharían haciendo aquello que quieren lograr. Y ya después de cierto tiempo, es cuando ya los clavadistas ahora sí se avientan, literalmente se avientan de la plataforma o del trampolín. Pero fíjense cómo primero tienen que entrenar a su mente inconsciente y a su cerebro, ¿verdad? Y les digo, eso yo lo descubrí sin querer, pues de adolescente. Eso es modelar, ¿verdad? Entonces, si queremos que nuestros hijos, por ejemplo, si a ellos les gusta el fútbol, un deporte, o les gusta los negocios, les gusta lo que ellos les guste, la música, la escritura, la pintura, entonces, ¿cómo yo como diseñador de ambientes exitosos, le voy a ayudar a ellos? Ah, ¿quieres ser músico? ¿Te gusta mucho la música, la guitarra? Ah, pues entonces tu tarea va a ser
¿Qué guitarrista te gusta? Ah, pues X. Ah, pues velo y descubre y mira cómo hace los acordes y mira cómo toca y mira cómo se emociona y mira cómo disfruta y imagina que tú eres él. O si somos profesores, entrenadores, pues igualmente podemos utilizar el modelado para diseñar esos ambientes. Y les aseguro, por lo que les digo que viví en carne propia, cómo es sumamente efectiva y necesaria, así como los clavadistas. No se avientan hasta que tienen un entrenamiento de este tipo, sobre modelar, ¿verdad? Entonces, fíjense, ya hablamos de otra técnica entonces de programación neurolingüística que es el modelado. Y bueno, la PNL, como todas las disciplinas, como todas las herramientas, se rige bajo ciertos principios, ¿verdad? Que los principios pues son aquellas eh, verdades, si lo queremos decir ahora sí, verdades absolutas que ellos descubrieron y que lo estructuraron y está sumamente bien estudiado y fundamentado para que pues sí se puedan manejar como verdades absolutas y a partir de ahí empezar este estudio y práctica de la PNL. Uno de esos principios es de que todo comportamiento tiene una intención positiva. Todo, absolutamente todo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita ya ven que yo les decía, todos los programas que tenemos grabados en nuestra mente, pues es por papá y por mamá, ¿verdad? En donde yo, por ejemplo, yo de niño, de pequeño, siempre lo que me enojaba de mi papá, lo que yo le recriminaba, lo que no me gustaba hasta antes de yo estudiar programación neurolingüística es pues el clásico papá, como muchos tuvimos, de que todo el día desde la mañana hasta en la noche trabajaba, de que en ningún momento estaba con la familia, de que mi papá no ni siquiera estaba enterado en qué año, en qué grado escolar iba yo, si tenía amigos o no, si hacía la tarea o no, nada, 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 ¿verdad? Porque estaba ocupado para trabajar, ¿verdad? Y yo siempre lo juzgué de que fue un padre que no fue cariñoso, un padre que no fue presente, ¿verdad? Aunque físicamente ahí estaba, pero yo lo sentí como un padre ausente. Así yo lo juzgué porque yo no sabía, obviamente como niño, pues la historia de vida de mi papá, ¿verdad? Entonces, él siempre tuvimos todo lo necesario en casa, ¿verdad? Alimento, pues dinero para la escuela y todo eso, ¿verdad? Cuando pude estudiar estas herramientas, dije, ah, caray, todos tenemos un mapa mental, un patrón de comportamiento diferente. A ver, ¿por qué mi papá se comportó así, verdad? ¿Por qué fue un padre ausente que nunca me abrazó, nunca me dijo que me quería? A ver, ¿por qué? Porque si él tiene ese patrón, si él tuvo ese comportamiento, es por algo, ¿verdad? Por su historia de vida. Investigando la historia de vida de mi papá, fíjense, descubrí que él fue uno de los hijos, el penúltimo, o sea, prácticamente el hijo casi más, el menor, el más pequeño, de una familia en donde tuvieron 14 hijos. Fíjense, antes aquí en México, pues las familias, papá y mamá tenían muchos hijos, entonces su familia fue de 14 hijos y él fue pues el segundo de los más pequeños, ¿verdad? Pues obviamente mi abuelita y mi abuelito pues ya no podían cuidar tantos hijos y a mi papá prácticamente lo regalaron a otra familia. Le dijeron a esa otra familia, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, no tenemos dinero para poderlo darle de comer siquiera y se lo regalaron a otra familia. Y mi papá creció en una familia que no eran sus padres y en donde esa familia ya tenía a sus propios hijos y entonces toda la prioridad económica de alimentos y todo, pues la prioridad eran los hijos propios de ese matrimonio.
a mi papá lo hacían menos, ¿verdad? Le daban pues ahí las sobras de comida, las sobras, lo que quedaba de la comida y todo, ¿verdad? Entonces yo me imagino que ahí, bueno, y mi papá, yo me imagino que él no, obviamente no se sentía amado. Yo me imagino que él podía sentir que a los hijos propios pues sus padres lo amaban, ¿verdad? Obviamente. Y que él como ser un hijo, pues ahí ajeno, ni siquiera hijo, ¿verdad? Pues hay un niño ajeno. Yo me imagino que él sentía la diferencia de cariño, la diferencia de amor, o que puede ser que él ni siquiera se haya sentido ni siquiera mínimamente querido. Entonces, por eso él desde muy pequeño, pues se tuvo que trabajar y todo eso. Yo me imagino que ahí en él se grabó el patrón en que, caray, pues a los hijos que son amados les dan bien de comer, ¿verdad? Y a mí como no me aman, pues me dan las sobras de comida. Entonces ahí ese patrón, ahí se formó en él y por eso cuando tuvo su propia familia, de acuerdo a ese mapa mental, a ese patrón de comportamiento, pues inconscientemente él dijo, pues si yo tengo a mis hijos ahora y los amo, pues entonces tengo que trabajar para tener dinero y darles, poner un plato de comida en su mesa a mis hijos, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo me di cuenta que tanto lo juzgué a mi papá por no querer, por yo no sentirme amado, pero ya después de eso dije, pues es que en la mañana, en la tarde y en la noche que yo tenía un plato de comida en mi mesa, era un momento en el que mi papá me decía que me amaba, ¿verdad? Él no sabía abrazar, no sabía dar besos, no sabía dar cariño a sus hijos porque a él nadie le dio cariño, nadie le dio amor y él no lo aprendió, ¿verdad? Es como si yo le hubiera exigido a papá, papá, enséñame francés. Pues mi papá me hubiera dicho, pues ¿cómo te voy a enseñar francés? Pues yo no sé francés, ¿verdad? Es así literalmente es como si yo le dijera, papá, abrázame, dame besos, dime que me amas. Pues obviamente mi papá no sabía eso porque nadie se lo enseñó, ¿verdad? Entonces su forma de decir te quiero, pues era poniendo un plato de comida en mi mesa, ¿verdad? Entonces es cuando yo me volví más empático, por eso les digo, todo este conocimiento nos debe de hacer más empáticos, porque es cuando yo dije, híjole, ¿cuántos años de mi vida perdí juzgando y estando enojado con mi papá, siendo que él por lo menos 3 veces en el día me decía que me amaba, ¿verdad? Y yo siendo un tonto juzgándolo. Entonces, fíjense, y ahí referente a este punto, ¿verdad? Todo comportamiento tiene una intención positiva. El comportamiento de mi papá de no, desde que despertaba hasta que anochecía, trabajar y trabajar, trabajar, ese comportamiento pues tiene una intención positiva de darle lo necesario, de darle el amor de acuerdo a su propio concepto de amor que mi papá tenía. O sea, todo, yo les puedo asegurar aquí, hay muchos compañeros que me dicen, ay, pero es que ¿qué intención positiva puede ser el que mi papá, mi mamá me haya abandonado, me haya golpeado, me haya hecho esto y aquello? Y es que si nos ponemos a pensar y tener empatía a qué patrones de comportamiento, qué mapas mentales tenían ellos, aprendieron ellos de niño, inclusive de manera salvaje, ¿verdad? De qué manera se instalaron en ellos esos programas para comportarse de esa manera, de golpearlos, abandonarlos, etcétera. Si pudieran descubrir esa historia de vida, yo les aseguro a que podrían descubrir esa intención positiva, ¿verdad? Entonces, fíjense qué importante principio de la programación neurolingüística. Entonces, todos los puntos que yo les platico aquí, compañeros, es precisamente para que ustedes ya vayan pensando cómo ser diseñadores de esos ambientes, no esperar hasta que estemos en el módulo 2 para empezar a pensar en diseñar esos ambientes. Por ejemplo, con este punto, a mí se me ocurre de decir,
ah, caray, pues mi hijo, por ejemplo, mi hija adolescente, ahorita es muy fría conmigo, se enoja conmigo, me grita, ya no quiere acompañarme a ningún lugar, prácticamente es como si no existiera yo, nos llevamos muy mal, ¿verdad? Y peleamos mucho. Ah, caray, pues, ¿cómo puedo diseñar un ambiente diferente, pero de acuerdo a esto? A ver, ¿por qué mi hija se comporta así conmigo? A ver, yo si nos vamos al tiempo hacia atrás, ¿cómo yo me comporté con mi hija de pequeña? Para que mi hija, ahora de adolescente, se comporte así conmigo. Y nos ponemos a pensar de manera objetiva, sin engañarnos a nosotros mismos, y van a ver que vamos a descubrir que nosotros tratamos así a nuestra hija. No le pusimos atención, le gritábamos, no quisimos pasar tiempo con ella, no le dimos importancia a sus cosas, a sus juegos de niña, y ahora ya se intercambiaron los papeles. Entonces, el que ella, mi hija, se comporte ahora sí así conmigo, tiene la intención positiva de mandarme a mí un mensaje ahorita, de ver que yo descubra cuál es la raíz del problema de esa situación y yo la pueda sanar. Y cuando yo pueda sanar y pueda sentarme con mi hija y decirle, hija, perdóname, tenemos que dejar el ego, tirarlo al bote de la basura y ser sinceros, decirle, sentarnos, decirle, mira, perdóname por no darte el tiempo, no darle la importancia a tus juegos de niña, a tus pláticas de niña, a abrazarte, a darte besitos, a acompañarte, a decirte que te amaba. Perdóname porque mis patrones, mis ideas, mis programas pues eran diferentes, ¿verdad? Eran diferentes porque así lo aprendí de mis propios padres. Ellos fueron fríos y así como yo lo fui contigo ahora. Pero ahora me estoy dando cuenta de que no quiero vivir mi vida así, así siempre. Yo me puedo reprogramar, yo puedo cambiar esos mapas mentales para cambiar mis resultados. Perdóname, dame otra oportunidad, por favor, de demostrarte y demostrarme a mí mismo que puedo y quiero tener otros programas. Yo voy a poner todo mi empeño para tener programas diferentes y ayúdame a retroalimentarme, ¿verdad? A aceptarme en lo que esos programas se van haciendo cada vez más fuertes, ¿verdad? Y ser sinceros, ¿verdad? Y lo mismo con la pareja, y lo mismo con los propios padres de uno. Entonces, por eso les digo, desde cada punto que estamos tocando, ya debe de mandarnos las ideas para diseñar esos ambientes, reprogramar aquellas situaciones que nos estén dando ahorita resultados, estemos viviendo hoy resultados que no queremos vivir así siempre. Miren, el siguiente punto dice, el mapa no es el territorio. Como yo les decía en el ejemplo del elefante, ¿verdad? Si yo toqué el lado, al elefante de lado, y yo pienso que el elefante es así como una pared grande, rugosa, etcétera, debo de comprender que eso no, esa es mi verdad, ¿verdad? Pero no es la verdad para todos. Aquí es donde les digo lo que acabamos de platicar, la empatía, lo que mis mapas, mis programas, mis ideas, mis comportamientos no son la verdad absoluta. Cada quien tiene su propia verdad. Y de ahí va de la mano con el punto 3, la flexibilidad es la clave. La flexibilidad se refiere aquí a tener más opciones. Las opciones son un circuito neuronal diferente al que ya está programado ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si en mí, pues ya descubrí por los resultados que tengo con mi hija, en este ejemplo que yo les decía, el resultado con mi hija es de que tengo muy mala relación con mi hija. Entonces, yo puedo suponer que el programa, el circuito neuronal que tengo
en mi mente es de ser una persona fría, no cariñosa, porque así lo aprendí de papá. Entonces tengo que grabar, programar una opción diferente, ¿verdad? Una opción mejor, como dice aquí. A ver, voy a grabar un circuito neuronal diferente. En este circuito neuronal ya está grabado de que soy frío y soy gritón y no soy cariñoso. Un circuito completamente diferente pues sería lo contrario, que soy una persona cariñosa, una persona amable, una persona que demuestra su amor a las personas cercanas a él, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo son dos programas, dos circuitos neuronales diferentes, son dos opciones para que mi mente inconsciente ya tenga una opción, otra opción diferente que elegir, porque si yo nada más tengo instalado el programa de ser frío y ser apático y ser agresivo, es el único camino. Entonces mi mente siempre me va a llevar por ese solo camino que tengo grabado. Pero si ya yo grabo ese otro circuito neuronal, entonces mi cerebro va a decir, ah, caray, para ir a un lugar ya tengo dos opciones, hay dos caminos. ¿Cuál camino voy a elegir? Nuestra mente inconsciente siempre, siempre, siempre va a elegir el mejor camino, el más conveniente, el que haga que sobreviva yo, ¿verdad? Siempre va a elegir ese camino de sobrevivencia. Entonces va a decir, a ver, está el camino en donde Pedro es agresivo y por ser agresivo y frío, pues le puede dar diabetes o le puede dar una úlcera, etcétera. Y a ver, está este otro camino, está esta segunda opción en donde Pedro es cariñoso, Pedro es amable. Ah, caray, pues en esta segunda opción hay cero peligro de que se enferme de diabetes y que se enferme de gastritis y de úlcera. Aquí no se va a enfermar. Entonces, ¿por cuál camino me debo de ir? Pues por el que Pedro va a sobrevivir más tiempo y se va a ir por el camino en donde soy cariñoso, amable, empático con las personas. Así es como funciona nuestra mente inconsciente. Pero, ¿cuál es el secreto? Pues darle esa segunda opción. Por eso los ejercicios de programación neurolingüística, todos, absolutamente todos, es grabar ese segundo circuito neuronal para darle otra opción a nuestra mente inconsciente. Con la metáfora que hicimos ayer, eso es lo que quisimos lograr, porque quizá, no lo sabemos, ¿verdad? Pero quizá en nosotros está grabado ese circuito neuronal en donde yo veo ese objetivo, esa meta que quiero lograr muy alta y nada más tengo la única opción en que me voy a desanimar y voy a abandonar y a lo mejor ni siquiera voy a comenzar el camino. Ahorita, con lo que hicimos ayer en la metáfora, ya grabamos un circuito neuronal nuevo en donde esa segunda opción es mira la montaña, mira la cima de la montaña, pero yo tengo la inteligencia, la motivación para caminar y aunque a veces el camino se haga estrecho, yo tengo la fuerza para llegar a la cima, ¿verdad? Entonces ya tengo las dos. Ahorita todos los que hicimos el ejercicio ayer ya tenemos esas dos opciones, ¿verdad? En donde, ¿cuál va a elegir mi mente inconsciente? Pues la que me haga sobrevivir más, ¿verdad? ¿Qué me va a hacer sobrevivir? El darme por vencido y que a la larga me va a causar depresión, o la opción en el que voy caminando y caminando hasta llegar a la cima, en donde voy a estar motivado y no me voy a enfermar, ¿verdad? Porque la motivación hace que nuestro sistema inmune esté fuerte y me proteja de todas las enfermedades. Entonces, mi mente va a elegir, pues de estas dos opciones que tengo, pues voy a elegir en la que Pedro va caminando paso a paso hasta llegar a la cima de la montaña. Por eso les digo, por muy sencillo, por muy simples que veamos estos ejercicios de PNL, esa es la finalidad que queremos lograr. Programar un circuito, una opción diferente a las que tenemos ahorita. ¿Sale? Pero miren, ¿qué les parece si empezamos con ese ejercicio de la fobia para que nos dé tiempo? Si terminamos
seguimos avanzando con, con esta teoría y todos los demás puntos que les digo, que nos va a dar mucha teoría, muchas armas, muchas herramientas para poder empezar a pensar desde ayer cómo podemos rediseñar esos ambientes en los que ahorita nos movemos. ¿Sale? Entonces, miren, ya tienen la fobia que quieren trabajar y ya tienen las tres cualidades con las que van a contrarrestar esa fobia. Bueno, entonces vamos a, igual que ayer, cerrar los ojos. Cerramos los ojos. Este ejercicio de la fobia puede, si quieren, también y les es más fácil, sí poderlo hacer sentado, porque como ahora no es un ejercicio de visualización, el ejercicio que vamos a hacer mañana, ese sí va a ser recostado o acostado completamente. Este de la fobia puede ser inclusive de pie o estar sentado, ¿sale? Entonces, basta con que cierren sus ojos, estiren sus piernas, estiren sus brazos y estando en esa posición, relajados, tranquilos, van a recordar, van a ocupar todos sus sentidos para vivir por última ocasión. Hoy es el último día en que vivirán la angustia, el miedo de vivir con esa fobia. Entonces van a mirar, van a escuchar el ambiente, van a sentir ese miedo a aquello en lo que tanto tienen fobia. Van a sentir el miedo ya sea en el pecho o en el estómago, en la parte en donde ustedes sientan ese miedo, esa fobia a aquello que tanto pánico les da. Visualicen en su mente eso que tanta fobia les da, si tiene algún sonido, cómo lo miran, cómo es el ambiente que viven ustedes al estar presentes ante eso que tanta fobia les da. ¿Y dónde sienten ese miedo, esa angustia? Muy bien, si ya lo descubrieron, dónde sienten ese miedo, esa angustia, ahora pueden abrir los ojos. Abran los ojos y hay que sacudirse. Hoy es el último día en el que van a sentir esa angustia, ese miedo. Entonces hay que, como si esa angustia, ese miedo lo tuviéramos encima y hay que sacudirla. Levántense, si están sentados, levántense, estiren sus piernas, sacudan sus manos, sus brazos, muevan su cabeza. Así, respiren fuerte, inhalen, exhalen, exhalen, sacúdanse todas esas emociones, todos esos sentimientos que tuvieron de ese momento, inclusive para utilizar su lado izquierdo del cerebro. Les voy a preguntar y hagan mentalmente estas operaciones, estas sumas o multiplicaciones. A ver, contéstenme ahí en el chat. 15 por 4 más 5. ¿Cuánto es? 15 por 4 más 5. ¿Qué resultado les da? Esto es para que ocupen ahorita ocuparon, para recordar esa fobia, utilizaron su lado derecho del cerebro. Entonces tenemos que salirnos de esa sensación. Entonces vamos a contrarrestar utilizando el lado izquierdo de nuestro cerebro. ¿Sale? Entonces, contesten esa pregunta. ¿Qué 15 por 4 más 5? ¿Qué resultado nos da? A ver. Se sacudieron, movieron su cabeza muy bien. 65. A ver, 18 más 15 más 10. ¿Cuánto es? 18 más 15 más 10. ¿Cuánto es? Vamos, vamos. Esto es la finalidad. Es utilizar nuestro lado izquierdo del cerebro. Cuando ustedes quieran aplicar esta técnica igualmente en alguna otra persona, ese es el fundamento de eso, ¿verdad? De moverse, sacudir su cuerpo, su cabeza, hacer alguna operación mental
a relajarnos, ya que este momento fue el último en el que vamos a sentir en nuestra vida esa angustia, ese miedo, esa desesperación, aquello que tanto nos pudimos haber sentido ahorita, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos a volver a cerrar nuestros ojos. Cierren sus ojos, relajen sus piernas, sus brazos, respiren fuerte por su nariz. Fuerte, fuerte, respiren, mantienen unos segundos ese aire en sus pulmones y exhalan por la boca. Exhalan por la boca. Respiramos fuerte, fuerte por la nariz. Respiramos, mantenemos unos segundos ese aire en los pulmones y exhalamos por la boca. Nuevamente, respiramos fuerte, fuerte por la nariz. Mantenemos unos segundos ese aire en nuestros pulmones y exhalamos por la boca. Muy bien. Y ahora en este estado de relajación, de tranquilidad, de silencio que tanto le gusta a nuestra mente y a nuestro cuerpo, vamos a volver a vivir, a recrear ese momento tan feliz, tan dichoso, en donde vivimos esas tres cualidades que ya habíamos pensado. Vamos a mirar esa situación, ese lugar. ¿En qué lugar estás? En donde demostraste ya tener esas tres cualidades. Mira el lugar de a ti mismo, cómo estabas vestido en ese momento. ¿De qué color es tu ropa? Mira tus manos, tus piernas, si estás con otras personas o mira el escenario en el que tú viviste ya y te demostraste a ti mismo ya vivir con esas tres cualidades. Míralo todo a tu alrededor, mira los colores. Y ahora te pregunto, ¿qué se escuchaba en esa vivencia? Escucha todos los sonidos de aquel momento en el que tú ya viviste y disfrutaste tener esas tres cualidades. ¿Qué se escuchaba? ¿Tu voz o la voz de otras personas? ¿Había un olor en especial en ese lugar? ¿Qué olores, qué sabores se podían percibir en ese momento tan feliz en el que tú viviste esas tres cualidades que ya están muy profundamente programadas en ti? ¿Qué se olía? ¿Había algún sabor? ¿Probabas algo? ¿Qué sonidos había? Y estabas sujetando algo, agarrando algo, tocando algo en esa vivencia en el que eres tan feliz por tener y vivir esas tres cualidades. ¿Sostenías algo o tocabas a alguien? Vuélvelo a vivir, ya que recordar es volver a vivir. ¿Y qué felicidad sentías en ese momento? Y esa felicidad, ese sentirse orgulloso de ti mismo, esa alegría, ¿dónde la sentías? ¿En tu estómago? ¿En todo tu cuerpo? ¿En dónde la sentías? El estar emocionado, entusiasmado, se te enchinaba la piel, te hacía sonreír. ¿Cómo viviste esa emoción, esa felicidad de vivir esas tres cualidades? Siéntete feliz, emocionate al vivir
esa situación nuevamente. ¿Te sentías muy profundamente orgulloso de ti mismo? Tengo curiosidad de saber qué tan orgulloso te sentías de ti mismo, de cuánta felicidad estabas sintiendo en todo tu cuerpo por vivir esas tres cualidades dentro de ti. Y ahora quiero que digas en tu mente, que te recuerdes a ti mismo esas tres cualidades que ya hay fuertemente programadas en ti. Menciónalas en tu mente, recuérdalas, di las palabras en tu mente. Y ahora, con esas tres cualidades ya muy fuertemente programadas en ti, te voy a pedir que esas tres cualidades las vivas, las demuestres nuevamente en ti al estar viviendo o al tener frente a ti aquello que tanta fobia te da. Y quiero que imagines que al estar frente a aquello que tanto miedo te da, te comportes ahora de acuerdo a esas tres cualidades. Cuando cuente tres, vas a vivir ese escenario con aquello que tanta fobia te da, solo que ahora con esas tres cualidades. Uno, dos, tres. Mírate a ti mismo, escúchate, siéntete, emocionate el vivir esas tres cualidades y comportarte así frente a aquello que te da fobia. Ahora te miras comportándote diferente, hablando diferente, más seguro, moviéndote diferente, sintiendo muy diferente a antes, ya que ahora te estás demostrando a ti mismo, a tu mente, a tu cuerpo, que eres capaz a partir de este momento de comportarte completamente de acuerdo a esas tres cualidades ante aquello que antes te daba fobia. Mírate diferente, mira cómo te comportas ahora tan seguro, tan sereno. Disfruta esa visualización. Mira cómo te miras diferente, cómo te escuchas diferente, cómo sientes diferente viviendo esas tres cualidades ante aquello que antes te daba fobia. Ahora cuando cuente tres, puedes abrir tus ojos sintiéndote todavía, todavía fuerte, emocionado de estar viviendo esas tres cualidades que ya están muy fuerte programadas en ti. Uno, dos, tres. Abre tus ojos. Muy bien. Ahora que ya abrieron sus ojos, el siguiente paso es hacer una verificación. El primer paso, ya ven que yo les decía, que recordaran eso que les daba tanta fobia y que ustedes todavía iban a sentir angustia, miedo y todo eso, ¿verdad? Porque en el paso uno todavía no habíamos hecho la técnica, no, todavía no habíamos programado dentro de nosotros esas tres cualidades, pero para utilizarlas ante aquello que nos da miedo. Entonces, el segundo paso, pues, es este que acabamos de terminar, y el tercer paso es verificar qué sentimos cuando entramos directamente ante ese escenario o ante ese algo, ese objeto o ese animalito, no sé, que les da fobia. Entonces, en este tercer paso van a cerrar sus ojos, solamente es cerrar sus ojos e imaginarse. Recuerden ese momento en el que están, ese escenario en el que les daba fobia antes o que están frente a aquello
que les daba fobia antes. Mírense, mírense en ese lugar o frente a aquello que les daba fobia y solamente miren y dense cuenta qué sienten ahora. Se siente menos miedo, menos angustia, lo están viviendo diferente, están más tranquilos, más en calma, ya es diferente la situación, ya se comportan diferente. ¿Cómo lo están viviendo? Ya mucho más tranquilo, relajado, una vez que hayan hecho esta comprobación. Cuando cuente tres, pueden abrir poco a poco sus ojos. Muy bien. ¿Cómo les fue con esta comprobación, compañeros? ¿Cómo les fue? Cómo lo sintieron en este tercer paso? ¿Qué fue lo que hicimos? En el paso 2, pues fue esas tres cualidades, ahora utilizarlas para aquello que les da fobia. Y lo que hicimos, lo que yo les decía ahorita, darle una segunda opción, un segundo camino a su cerebro, a su mente inconsciente, ¿verdad? Antes nada más tenía el camino de sentir angustia, pánico, desmayarse, a lo mejor así como yo cuando ante ese miedo a las arañas. Antes era el único camino. Por eso siempre yo que veía una araña, aunque sea en fotografía, pues solamente había un camino, pues era el único camino por el que mi mente me llevaba hacia desmayarme, 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 porque mi mente no tenía una segunda opción. Cuando hice el ejercicio, ya le di otra opción, que es el paso 2, el que hicimos, darle otra opción. Entonces, pues ya mi mente dijo, no, pues desmayarse, pues no es nada conveniente, ¿verdad? Mejor que, si ya está la opción grabada, ya está la opción programada de estar tranquilo, ser valiente, pues por ahí me voy a llevar, me voy a ir, porque si no, en una de esas que se desmaya, se cae y se pega en la cabeza, en la orilla de un mueble o del piso y se puede hasta morir, ¿verdad? En una caída. Entonces, no, no, no. El cerebro, acuérdense que siempre nuestra mente quiere que sobrevivamos. Entonces dice, no, desmayándose se puede morir. Mejor que se mantenga tranquilo, alerta, despierto y mejor me voy por la segunda opción. Esa es la finalidad de todos los ejercicios de programación neurolingüística, ¿sale? Entonces, por eso ya ahora cómo me comporto cada que miro una araña con las tres cualidades que yo me programé, ¿verdad? Me mantengo tranquilo, ya no me da miedo, me mantengo valiente, inclusive para poder admirarla. Ahora admiro cómo se mueve el movimiento de una araña, cómo es lento cuando va caminando, porque prácticamente yo no había observado una araña, ¿verdad? Y cómo puede hacer tan perfectamente una telaraña. Ya me mantengo tranquilo y valiente para poderlas admirar. No me programé tanto como para poderla agarrar, ¿verdad? Pero al menos para poder verlas y ya no sentir esa angustia, ¿verdad? Entonces, fíjense, el ejercicio que vamos a hacer mañana es un ejercicio en donde es lo contrario a cómo se programa una fobia. Fíjense, ¿cómo se grabó esa fobia en mí de las arañas? Les voy a platicar porque vamos a hacer exactamente un ejercicio contrario para, así como se me programó una fobia, cómo ahora voy a programar un estado en el que yo quiera estar. Por ejemplo, yo sé que para vivir cualquier situación de la vida necesito estar entusiasmado, ¿verdad? Cuando doy una clase, cuando hago una venta, cuando estoy con mi familia, en cualquier situación, pues yo puedo pensar que lo que más quiero vivir en ese momento es el entusiasmo, que yo esté entusiasmado para poder vivir esa situación. Entonces, voy a ocupar el mecanismo en donde la mente, exactamente el mecanismo en el que la mente programa una fobia, ahora lo voy a utilizar, pero
para programar un estado emocional de entusiasmo en mí mismo. Mañana lo vamos a hacer. Vamos a programar en todos nosotros ese estado emocional que yo puedo utilizar cuando yo quiera. O sea, literalmente cuando ustedes digan, yo necesito ahorita estar entusiasmado, ¡pum! Me voy a programar, voy a apretar la tecla que yo me programé en mi cuerpo para que inmediatamente se sienta entusiasmado, sentirme entusiasmado yo. Así lo podemos lograr gracias a la programación neurolingüística. Fíjense, utilizando algo que nuestro cuerpo ya hace, nuestra mente ya hace, pero si ya lo hace, yo siempre les digo, si así ya funciona nuestra mente para lo que no queremos, o sea, una fobia, pues vamos a utilizar el mismo principio pero para utilizarlo en algo que sí queremos. Por ejemplo, ¿cómo se me grabó en mí la fobia a las arañas? Yo de niño estaba viendo una película en donde a las arañas, un científico loco estaba experimentando con ellas y algo les inyecta y, y por eso que les inyecta, las arañas se vuelven gigantes, se vuelven del tamaño de una casa o más grandes, ¿verdad? Entonces la escena, imagínense un niño de 4 o 5 años, me acuerdo que tenía yo, viendo una película en donde son las casas y las personas así chiquitas y arañas gigantes, y que las arañas mataban y se comían y enredaban en su telaraña a las personas, arañas gigantes. Imagínense el susto, el impacto para un niño de 4 o 5 años, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el fundamento? Que mi mente, así fuera niño o así hubiera sido adulto, mi mente se mira, o sea, me miro a mí mismo en que Pedro, soy un personaje de la película, o sea, sin querer, porque no nos damos cuenta, nos imaginamos de que nosotros somos una película, por eso nos da miedo, por eso sentimos angustia y nos tapamos los ojos con las películas de miedo. Si sentimos angustia en una película, viendo una película de miedo, es porque inmediatamente puedo suponer que mi mente ya se metió dentro de la película y me estoy viendo adentro de la película como un personaje. Entonces yo estaba asustado y me tapaba los ojos así de niño y todo. Ahora ya sé que yo me vi como un personaje. Hagan de cuenta que aquí estaba Pedro de niño. Yo ya me metí en la película y yo me miré y me escuché gritar y yo miré a ese niño se lo comía la araña, ¿verdad? Entonces, fíjense, acuérdense cómo metemos información al cerebro, con la vista, con el oído y con las sensaciones, con las emociones, ¿verdad? Entonces, si yo ya miré, yo ya escuché, yo ya miré que me comió una araña, yo ya escuché que me comió una araña, yo ya sentí que una araña me comió. Entonces, el cerebro que ya engañé a mi cerebro y mi cerebro se la creyó. Vamos a ver que una de las características de la mente y del cerebro es de que si no puede distinguir entre lo que es imaginario y entre lo que es real, ¿verdad? Entonces yo imaginariamente ya fui un personaje que se lo comió la araña. Y para mi cerebro así fue real, porque tanto lo imaginé, ocupé mis 5 sentidos en esa imaginación, que mi cerebro dijo, no, pues si ocupó sus 5 sentidos en esa imaginación, quiere decir que eso que está viendo, eso que está viviendo de la araña, es real. Nuestra mente no distingue entre lo real y lo imaginario. Entonces, la conclusión a la que llega el cerebro y la mente inconsciente es, pues entonces una araña se va a comer a Pedro. Entonces voy a evitar que Pedro vea arañas. ¿Y cómo es la forma en que literalmente mi cerebro evita que yo vea arañas? En cuanto vea la mínima, ¡pum!, me desmaya. Me desconecta. Es como si estuviera ocupando la computadora y de un jalón la desconectara y la apagara y ya dejo de ver la imagen en la computadora. Entonces, no, Pedro, para que ya no veas la araña, te desmayo, para que ya no la veas, porque tú ya viste que una vez te comió. Entonces, fíjense, así de literal
funciona la mente y el cerebro, ¿verdad? Ahí son los dos. Entonces, y lo mismo es cuando vemos, cuando, por ejemplo, si tenemos miedo a los aviones, a volar por los aviones, es porque yo ya vi una película y yo me vi, me escuché y sentí que yo era el personaje que estaba ahí en el avión y el avión se estrellaba. Entonces, ahora que verdaderamente ya voy a volar en un avión, pues igualmente me desmayo y grito y hago lo necesario. Mi mente hace lo necesario para que Pedro no se suba a ese avión, porque en algún momento el cerebro ya tiene aquí grabado de que en algún momento yo ya me subí a un avión y ese avión se estrelló y obviamente me morí, ¿verdad? Entonces lo viví tanto que no distingue entre lo imaginado y lo vivido. Entonces así se generan las fobias. Todas las fobias que tenemos así se generan. Fíjense, ahorita, por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas de terror y yo las veo y me gusta verlas por la historia y por todo eso. Y me dice mi hija, pero ¿por qué no te dan miedo? O sea, ¿por qué ni siquiera nada? O sea, no haces el mínimo movimiento o el mínimo gesto de susto, de miedo por la película. Le digo, es que ya aprendí a que si yo lo vivo como si yo fuera un personaje, pues me voy a angustiar, me va a dar miedo y ahora me van a dar fobia a los fantasmas o a los monstruos o a los zombies, depende de lo que trate la película, ¿verdad? Pero como pues ya tengo 10 años más o menos con estas herramientas, diseñando estos ambientes, que ya sin querer mi cerebro no se mete a la película y puedo ver y veo las películas de terror, pero ya sin angustiarme porque mi cerebro ya consciente e inconscientemente ya pone una barrera y dice, eso es una película y este soy yo, este soy Pedro. Yo no soy un personaje de la película y por eso ya no me dan miedo las películas ni genero ninguna fobia, ¿verdad? Pero fíjense, eso lo vamos a hacer y lo podemos ahora ya lograr, pero porque ya sabemos la información. Entonces, fíjense, utilizando este mismo fundamento de cómo se generan las fobias por sintiéndose personaje de la película, pues ahora vamos a usar ese fundamento, pero para algo que sí queremos. Entonces, por ejemplo, entonces esto quiere decir que si yo me miro que soy el personaje de una película que está logrando sus objetivos, que es una persona feliz, dichosa, abundante en salud, en amor y en dinero, que yo soy ese personaje que está logrando todo lo que yo ahorita puedo desear. Entonces, asimismo, si yo me miro siendo un personaje de esa película, pues entonces también así mi cerebro no se va a dar cuenta si es imaginario o es real, para la mente va a ser lo mismo y voy a programar. Ese ejercicio que vamos a hacer mañana es lo mismo. Se va a hacer un circuito neuronal en mi cerebro para que se materialice. Acuérdense que la forma en cómo se materializa la realidad dentro de mi cerebro y de mi mente se materializa en forma de circuito neuronal. O sea, sí son neuronas, físicamente son neuronas, son un grupo de neuronas, un circuito neuronal. Sí puedo, esas visualizaciones que yo haga, sí las puedo materializar adentro, aquí, en forma de neuronas. Entonces, hay una ley universal, de esas leyes que les digo que sí hay leyes de verdades absolutas. Ustedes han escuchado seguramente el libro El Kybalión y las 7 leyes, ¿verdad? En donde una de esas leyes del Kybalión es como es adentro, es afuera. Entonces, si yo quiero que se manifieste esa abundancia en salud, dinero y amor, quiero que se manifieste afuera, en la realidad de la vida real, de la vida de afuera, si quiero que se materialice afuera, primero, ¿dónde la tengo que materializar? Adentro. ¿Y cómo la tengo que materializar? Pues en forma de circuito neuronal. Tengo que tener las neuronas, o sea, el programa para que como se materializa adentro y así se pueda materializar afuera. Como es adentro, es afuera.
como es arriba, es abajo, ¿verdad? Fíjense cómo esa ley universal de cómo es arriba, es abajo, también la vive nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando mamá y papá están juntos y procrean a un ser vivo, o sea, que mamá se embaraza, es cuando el óvulo pues es fertilizado por el espermatozoide, ¿verdad? Entra y adentro de ese óvulo hay un núcleo más pequeño, obviamente, ¿verdad? El núcleo del óvulo. Entonces, ese núcleo tiene contacto con la cabecita del espermatozoide y en 24 horas, esa cabecita que es pequeñita en comparación con el núcleo, es pequeñita, pero a las 24 horas, esa cabecita del espermatozoide se infla y son del mismo tamaño, ¿verdad? Son del mismo tamaño las dos y se forma así como un signo del infinito. Se le llama vesicapisis. Eso pasa 24 horas después de que mamá y papá pues estuvieron juntos, tuvieron relaciones. 24 horas después ya está eso. Ahí, en ese momento se dice que ahí entra el alma del bebé. Si mamá queda embarazada, en ese momento entra el alma del próximo, del futuro bebé que va a nacer, ¿verdad? ¿Y por qué entra el alma desde un principio? Es para que la esencia, la energía de esa alma, de ese espíritu, pueda impregnar desde las primeras celulitas. Ahí apenas son 2 células, ¿verdad? Entonces, por eso entra el alma ahí, para que impregnar esas 2 almas, esas 2 células, perdón, y todas las células que se multipliquen a partir de ahí ya se formen y crezcan impregnadas con la energía de ese espíritu. Y después escuché un comentario, dice, ¿y de dónde se alimentan esas células, ¿verdad? Antes de que se forme el cordón umbilical que nos alimentamos de mamá. Una vez que esté ya el cordón, pues ya física y emocionalmente nos alimentamos de mamá. Pero mientras no esté ese cordón, ¿de qué se alimentan esas primeras 600,000 células? Fíjense, antes de que se forme ese cordón, se forman 600,000 células. ¿De qué se alimentan? Ya se sabe ahora científicamente de que desde esas 2 primeras células, en donde llega el espíritu, el alma del futuro bebé, ahí esas células se forma un agujero negro como esos que se forman en el espacio, ¿verdad? Y ese agujero negro, por por la energía que se forma y que contrae y que está emitiendo o está absorbiendo, esa energía del agujero negro es la que alimenta a todas esas primeras 600,000 células eh, que hay antes del cordón para alimentarnos de mamá. Entonces, fíjense, un agujero negro, así como hay en el universo, así mismo hay en nosotros desde que somos procreados. Fíjense, entonces, por eso esa ley de cómo es arriba, como es el universo, es abajo, desde que somos apenas 2 células, ¿verdad? Entonces, y como es adentro, es afuera. Lo materializo, eso que yo quiero, en forma de programa, en forma de circuito neuronal, para que materialice el, esa abundancia y prosperidad, pero ya afuera, en la vida. Por eso a veces decimos, pero es que eso que visualizo, lo de la ley de la atracción y todo eso no funciona, ¿verdad? Y no funciona porque ¿qué nos falta? Queremos que se materialice afuera, pero algo que nos falta materializar primero adentro. ¿Y cómo lo materializamos? Con programación neurolingüística. Esa es la importancia en que nosotros sepamos toda esta información y podamos, fíjense, con esto que platicamos, poder diseñar esos ambientes que yo les he dicho, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, cada punto que aquí estamos tocando ya nos debe de dar ideas para diseñar esos ambientes. Bueno, me quedan unos minutitos. Voy a seguir avanzando en esta teoría, en este primer módulo, para que podamos ya pasar ya más específico allá sobre ideas de cómo podemos diseñar esos ambientes
exitosos con programación neurolingüística. ¿Sale? Muy bien. El ejercicio que vamos a hacer mañana, les digo, es para eso que quiero materializar afuera, cómo vamos, el ejercicio es para materializarlo adentro. Ese es el ejercicio. Por eso vayan pensando qué es aquello que ustedes quieren lograr, ¿verdad? Eso. Y vayan pensando también un momento en su vida, una situación que ya vivieron en donde sintieron mucho, mucho, mucho amor, que ustedes hayan sentido mucho amor hacia otra persona y ustedes se hayan sentido profundamente amados, se hayan sentido profundamente amados por otra persona, ¿verdad? Pero sobre todo que ustedes hayan sentido mucho amor. Por ejemplo, puede ser el día en que nació su hijo, su hija, y hayan sentido mucho amor y mucho entusiasmo, ¿sale? Porque es lo que vamos a programar en nuestra mente, amor y entusiasmo. Les vayan pensando esa situación, ese momento en su vida para que mañana la programemos. Y bueno, en esos minutitos que nos quedan, vamos a ver el siguiente punto que dice, no existen fracasos, solo existen resultados. Fíjense, yo siempre les digo en este punto que nosotros, cada uno de nosotros nos convertimos en aquello en lo que creemos. Por ejemplo, si yo creo en Jesús, pues eso me convierte en católico, ¿verdad? Si yo creo en Jesucristo, pues eso me convierte en cristiano. Si yo creo en Jehová, eso me convierte en testigo de Jehová, ¿verdad? Y así, si yo creo en Alá, eso me convierte en musulmán. O sea, nosotros nos convertimos en aquello en lo que creemos. Entonces, si yo creo que el fracaso existe, si yo cuando hago algo mal y obtengo un resultado diferente al que yo quiero y yo digo, ay, caray, esto fue un fracaso absoluto. Si yo digo que eso fue un fracaso, entonces implícitamente quiere decir que yo creo que el fracaso existe. Y si yo creo en el fracaso, ¿en qué me voy a convertir? Pues en un fracasado, ¿verdad? Acuérdense que yo me convierto en aquello en lo que creo, ¿verdad? Si yo creo que el fracaso existe, pues me voy a convertir irremediablemente en un fracasado. Entonces, por eso hay que quitar de nuestro lenguaje la palabra fracaso. No existen los fracasos. ¿Qué existen? Solo los resultados. Hice esta actividad, este negocio, este trabajo, esta clase, este taller, etcétera, y no fueron los resultados que yo quería, ¿verdad? Entonces voy a analizar mis acciones y voy a hacer, a ver qué puedo hacer diferente, qué acción puedo hacer diferente para obtener resultados diferentes, más cercanos a los resultados que yo quiero. Pero fíjense, ya cómo utilizo mi lenguaje. Se dieron cuenta cómo desde que lo planteé, pues utilicé palabras diferentes. En ningún momento utilicé la palabra fracaso. Y el ejemplo o la historia más conocida de este punto, pues es también de Tomás Alva Edison. Sí, quizá ya hayan escuchado la historia en donde, pues él cuando inventó la bombilla, literalmente, se dice que literalmente hubo 10,000 intentos de una bombilla hasta que en la 10,001 ya prendió la bombilla, ¿verdad? Literalmente se dice que así, ¿verdad? No, no sé si literalmente fueron 10,000, pero se dice que así fue. Entonces, hasta la 10,001 fue la bombilla que prendió. Y un reportero le preguntó a Tomás Alva Edison, le dijo, oiga, ¿cómo se sintió? ¿No se desanimó ante esos 10,000 fracasos? Y Tomás Alva Edison dijo, no, dice, es que no fueron fracasos, descubrí 10,000 maneras diferentes en cómo una bombilla no prendía.
y en la 10.001 descubrí la forma, la manera en que, como si prendía una bombilla. Entonces, él tampoco utilizó la palabra fracaso. Entonces, esa es una historia que nos muestra, es una metáfora de esto que les digo, quitar la palabra fracaso y verlo como un resultado. Y ya lo dijo Einstein también, un gran científico. Sería estúpido esperar resultados diferentes haciendo las mismas acciones, ¿verdad? Entonces, si hice ciertas acciones y obtuve ciertos resultados y ahora quiero resultados diferentes, tengo que hacer acciones diferentes, ¿verdad? Entonces, fíjense, este es otro de los principios muy importantes de la PNL y con este punto, ¿qué idea nos da para diseñar ambientes? En ese ambiente en el que nosotros vamos a trabajar y a ocupar la programación neurolingüística, eso es lo primero que les debemos de pedir a las personas. Quitar de su vocabulario la palabra fracaso y descubrir qué están haciendo ahorita y que los están llevando a ciertos resultados para nosotros ahora como diseñadores poder diseñar acciones diferentes para que los lleven a resultados diferentes. Eso es lo que hace un diseñador, ¿verdad? Por ejemplo, un diseñador de interiores de casas. Si a mí me contrata como diseñador una familia y me dice, mira, mi recámara no me gusta, la quiero cambiar completamente. Ah, perfecto. Y yo como diseñador de interiores le digo, ah, perfecto, muy bien, déjelo todo en mis manos. Y ya, según yo diseño la recámara, y le digo a los dueños de la casa, ah, miren, vengan a ver su recámara, cómo la diseñé. Y entran, y yo como diseñador dejé la cama exactamente en el mismo lugar. Dejé la televisión exactamente en el mismo lugar. ¿Qué creen que me va a decir la familia? Me dice, no, pues para dejar las cosas y hacer las cosas exactamente igual, pues ¿para qué te contrato? Pues mejor yo lo hubiera hecho, ¿verdad? Yo pinto ahí una pared, pero vuelvo a dejar los muebles en el mismo lugar. Entonces, si yo quiero diseñar esa nueva recámara porque a la familia ya no le gusta, pues tengo que mover todo en lugares diferentes, ¿verdad? Para crear otro ambiente. Eso hace un diseñador. Eso vamos a hacer nosotros como diseñadores de ambientes con programación neurolingüística. Pues muchas gracias a todos, compañeros, por haber asistido a esta segunda sesión del diplomado y los invito para el día de mañana y acuérdense de la tarea, pensar en un momento en el que ustedes hayan sentido mucho amor y mucho entusiasmo. ¿Sale? Muchas gracias a, a todos y pues nos vemos el día de mañana a la misma hora. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes, buenas noches en algunos lugares.